Hola a todos, vamos a comenzar un nuevo video tutorial. En este caso vamos a ver cómo realizar una actividad de motion control con un S7200 para controlar un motor paso a paso. Vamos a hacer una actividad en la que veamos cómo poder incrementar la velocidad del motor. Lo vamos a hacer progresivamente mediante dos entradas del PLC. Vamos a poder invertir el sentido de giro y también vamos a poder pararlo. Bueno, pues vamos a ello. Bien, pues vamos a ver qué necesitamos para hacer el control del motor de pasos con un S7200. En principio necesitamos pues un PLC, en este caso hemos elegido el S7200 de Siemens, y este dispositivo, este PLC, tiene la posibilidad de realizar aplicaciones de motion control de una forma más o menos sencilla. En principio, como nosotros vamos a necesitar trenes de pulsos bastante rápidos a frecuencias altas, necesitamos que nuestro PLC sea un PLC con salidas a transistor, es decir, con salidas DC. Si disponemos de un PLC con salidas a relé, no lo vamos a poder utilizar para hacer aplicaciones de motion control, y en especial la que vamos a hacer nosotros para controlar el motor de pasos. Si es tu caso, si lo que dispones es de un PLC de un S7200 con salidas a relé, lo que debes hacer es utilizar una signal board de salidas digitales DC. Hay dos tipos, una de 24 voltios y otra de 5 voltios, cualquiera de ellas valdría. Si dispones de un PLC con salidas digitales a transistor, es decir, salidas DC ya directamente a 24 voltios, no necesitas esta signal board, aunque sí que tenemos que decir que las salidas de la signal board son más rápidas, ya que funcionan a 200 kHz, que las que tiene integradas un autómata con salidas a transistor, ya que funcionan a 100 kHz. No obstante, tenemos una CPU, la CPU más potente de la gama de los S7200, la S7217, cuyas salidas a transistor pueden realizar conmutaciones hasta 1 MHz. Lo que no se puede utilizar para aplicaciones de salidas rápidas son los módulos de ampliación que conectamos en el lateral del PLC. Estos módulos de ampliación, de igual forma que las salidas a relé que tenemos integradas en la CPU, no son aceptadas para ser utilizadas como salidas rápidas. Incluso si intentamos configurarlas en el TIA Portal, vamos a ver que no nos deja. Veremos que no se puede utilizar de ninguna manera en aplicaciones de motion control con salidas rápidas. Evidentemente yo no conozco todos los modelos de S7200 que dispone Siemens, estoy hablando en especial de aquellos con los que he trabajado y en particular del modelo S7214 en sus versiones DC-DC-DC o en sus versiones AC-DC relé. Nosotros aquí la actividad que vamos a realizar de motion control está basado en un S7214 con salidas a relé, en el que vamos a insertar una signal board, en este caso de 5 voltios, aunque también podríamos haberlo hecho con una signal board de 24 voltios. Entonces vamos a ver un poquito las posibilidades que tienen los S7200 desde el punto de vista de las salidas rápidas. Con un S7200 podemos hacer dos tipos de controles, el denominado control PTO, que es el control por tren de pulsos, o el control PWM, lo que se denomina en español modulación del ancho de pulso. Cualquiera de las dos tecnologías requieren un drive, un sistema de accionamiento para controlar un motor. Evidentemente el drive que utilicemos tiene que aceptar cualquiera de estas dos formas de control, ya que si no sería imposible realizar la configuración. Nosotros aquí nos vamos a centrar en el interfaz PTO, es decir, el interfaz de tren de pulsos. Espero poder realizar próximamente un video tutorial en el que se hable cómo hacer un control con PWM. Bueno, pues desde el punto de vista del circuito de potencia, para hacer un control PTO podemos tener dos opciones. Por un lado, utilizar un servomotor. En este caso el drive lo que tiene que hacer es también recibir las señales del codificador de posición, como puede ser un encoder incremental, o podemos utilizar también un accionamiento un poquito más simple, que es simplemente controlar un motor paso a paso. En este caso no es necesario realimentación, no es necesario feedback, y el circuito de la parte de control de motor es mucho más sencillo y no requiere tanta parametrización como tendríamos que hacer en el caso del servomotor. Evidentemente, para mí, la mejor opción sería la del servomotor, lo que pasa es que también es la opción más cara. En este caso lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar en la opción de controlar el motor paso a paso.
Lo que sí que es cierto que desde el punto de vista de la programación, de la generación del control de pulsos, se utilice un servomotor o se utilice un motor paso a paso, es exactamente lo mismo. La diferencia es que en este caso vamos a tener un sistema servocontrolado donde el drive tiene que conocer las características del sensor de posición que tenemos implementado en su eje. Bien, pues para realizar un control PTO en realidad necesitamos solamente dos señales, una de pulsos y otra de dirección. Es cierto que normalmente cuando se configura un accionamiento de este tipo tendremos que aportar otra serie de señales, como puede ser un habilitar, es decir, habilitamos el drive desde el programa del PLC en este caso, para que esté listo, y una vez que esté listo poder empezar a funcionar. Además, el drive, sobre todo si es industrial, lo que va a hacer es que nos va a devolver algunas señales, como puede ser el listo. Es importante saber si nuestro accionamiento está listo, por lo tanto hay una señal ready que se da a través de los IDs del drive y que se recibe en el PLC a través de una entrada digital normal. Además podemos tener otra serie de señales, pero ya dependerían un poco de la mecánica, del sistema mecánico que va a mover este servomotor. En este caso podríamos tener pues varias señales de finales de carrera, una para hacer el referenciado home y otros finales de carrera que van a delimitar el recorrido de nuestro eje. Bien, pues vamos a ver las diferentes posibilidades que tiene el S7200 para gestionar el tren de pulsos PTO. A medida que las CPUs S7200 han ido evolucionando en versiones de firmware, también se han ido añadiendo nuevas posibilidades para hacer este tipo de control. La primera versión, que nosotros vamos a utilizar aquí, es la versión de pulsos dirección. Está disponible desde las versiones 1.0 de firmware y lo que nos va a permitir es utilizar dos señales, una con el tren de pulsos para el control de velocidad, a mayor frecuencia, mayor velocidad, a menor frecuencia, menor velocidad de giro del motor, y otra señal va a ser la que nos va a permitir invertir el sentido de giro. A partir de las versiones 4.0 se han ido añadiendo nuevas posibilidades de control PTO y nos encontramos con estos tipos de trenes de pulsos que cada uno pues adaptará según las necesidades que tenga en su instalación, en este caso en función de el drive que estemos utilizando para controlar el motor. A partir de la versión de firmware 4.0 se incorporó un PTO con dos pulsos completamente independientes, el impulso A donde el motor giraría en un sentido y además en función de la frecuencia de estos pulsos giraría más o menos rápido, o el impulso B funcionaría exactamente igual que el impulso A, lo que pasa que cambiaría el sentido de giro del motor. Además, a partir de esta versión se incluyeron otros tipos de control PTO, como es el AB desplazado, como se muestra aquí. Cualquiera de estas posibilidades se podría utilizar, pero todo dependiendo, como ya decimos, del drive que reciba estas señales. Nosotros nos vamos a basar en esta configuración denominada pulsos dirección, ya que es la clásica y además la más fácil de implementar porque existen un montón de dispositivos que permiten trabajar con este concepto. Estos drives pueden ser comerciales o industriales y también podemos optar por las opciones económicas o autoconstruidas, que son muy útiles sobre todo a efectos didácticos, como es mi caso. Entonces yo, en este caso, lo que he optado es a investigar, a experimentar un poco con esos drives que existen en el mercado, que están muy vinculados con todo lo que está relacionado con el mundo de Arduino y las impresoras 3D. He utilizado varios circuitos y varias placas que ya están montadas. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Evidentemente no son industriales, pero como digo, a efectos didácticos son muy interesantes, porque además el alumno puede ver perfectamente cómo se realiza el control y los componentes que se utilizan para gestionar un motor de potencia. Si utilizamos el interfaz PTO con pulsos sentido o con pulsos dirección, tenemos dos opciones. Por un lado, utilizar el circuito integrado de la marca Pololu, el modelo A4988, o utilizar un controlador industrial, por decirlo de alguna manera, que ya viene completamente montado, que es el TB6600. Vamos a ver cómo se conectan los dos y desde el punto de vista de la programación, se utilice el que se utilice, es exactamente lo mismo. También, si en lugar de utilizar el PTO por pulso sentido, queremos utilizar otro tipo de PTO, como puede ser los que hemos visto anteriormente, de señales AB independientes o AB desfasadas. En este caso el control es mucho más simple porque simplemente se requiere utilizar un puente en H
Se puede montar en una placa protoboard, una placa de circuito impreso, pero existen, como ya digo, modelos específicos que ya están construidos y son muy económicos, ya que son muy populares en el mundo de Arduino y de las impresoras 3D. Uno que yo he utilizado para este tipo de experimentación es este que se muestra la figura. Existen otros y cualquiera de ellos podría valer. No vamos a hacer nada en este video tutorial respecto a este drive. Vamos a centrarnos en estos de aquí, que son los que me interesa ver con el PTO de pulsos y sentido. Bueno, pues comencemos con el circuito integrado Pololu A4988, que es un pequeño drive de potencia que permite controlar motores paso a paso. Puede trabajar con tensiones entre 8 y 35 voltios para la parte del motor, pero la parte de control siempre debe estar alimentada a 5 voltios. Bueno, pues este drive de potencia, igual que todos los drives de este tipo, tiene una parte de fuerza donde se conecta el motor. Aquí vemos los devanados del motor, el devanado 2 y el devanado 1. En este caso está diseñado para conectar motores bipolares, aunque perfectamente se pueden conectar motores unipolares siempre que dejemos libre la conexión intermedia de cada uno de los devanados. Yo de por sí las pruebas que voy a hacer lo estoy haciendo con un motor de tipo unipolar. Los terminales VMOD y GND, es decir, ground, de esta parte que tenemos aquí, de la parte superior derecha, son los terminales para aplicar la tensión del motor. Esta puede estar comprendida entre 8 y 35 voltios. Esta tensión de alimentación es completamente independiente de la tensión de alimentación de la parte de control, que es de 5 voltios. En el lado izquierdo, todos los terminales que existen son destinados al control. Hay dos que son clave y son los únicos que realmente podemos utilizar si es que lo deseamos, que son Step DIR, que son para los pulsos y dirección. En la entrada Step aplicamos el tren de pulsos y en la entrada DIR lo que hacemos es que aplicamos la señal digital para invertir el sentido de giro del motor. Las entradas reset y sleep, de tipo normalmente negado, si no se utilizan se deben puentear, como está aquí representado. Además se pueden controlar eléctricamente si lo deseáramos desde el control superior, que es el PLC. Tenemos una entrada de habilitación que también vemos que es de tipo normalmente negado, que si no se conecta no pasa nada, pero también podría estar controlada con una salida digital del propio PLC. Además tiene una gran ventaja con respecto a otros circuitos, es que pueden controlar medios pasos, cuartos de pasos y hasta un 16avo de paso eléctricamente a través de unas entradas que tiene de control denominadas MS. Tenemos que decir que este circuito integrado permite regular la corriente de salida del motor con un potenciómetro que tiene en su frontal. Hay que hacer una medición en tensión para poder regular esta corriente. No voy a describir aquí cómo se hace, hay por ahí varios tutoriales que están bastante bien explicados en internet y que os aconsejo que busquéis para hacer esa regulación. Bien, pues vamos allá a proponer un circuito donde nosotros vayamos a controlar un motor paso a paso con nuestro PLC, con nuestro S7200. En este caso tengo un S7200 de alimentación directamente a corriente alterna y con salidas a relé. Por lo tanto, como tengo salidas a relé, no puedo utilizar el interfaz de pulsos PTO, ya que TIAporta reconoce directamente que son salidas a relé y no me va a permitir ni siquiera configurarlo. Entonces, en este caso, ¿qué he hecho? Pues he insertado una signal board de 5 voltios. La signal board de 5 voltios tiene dos terminales de alimentación de 5 voltios que tienen que ser externos, ya que no se cogen del PLC, y además tiene 4 salidas digitales que se pueden utilizar para controlar los pulsos PTO. En este caso vemos que hemos montado una placa de circuito impreso, que es todo lo que está en este recuadro redondeado. Pues vamos a utilizar la alimentación del motor, que en este caso he puesto de 9 voltios, podría ser de otra tensión entre 8 y 35 voltios, pero además necesito 5 voltios para alimentar la parte de control del circuito integrado y aplicar las señales de 5 voltios también a las entradas de pasos de dirección, de reset, de habilitación que tiene el propio integrado. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, yo en este caso he tomado la decisión de utilizar una única fuente de alimentación, utilizar un regulador de tensión, el 7805, que me va a dar una tensión muy estable a pesar de que se produzcan cambios en la alimentación del motor. Es decir, yo aquí puedo aplicar tensiones de 9-12 voltios y aquí siempre tendré 5 voltios. Esto es una solución muy económica, muy rápida, requiere soldar, pero sencilla e inmediata para poder utilizar una única fuente de alimentación a todo nuestro drive sin necesidad de utilizar dos alimentaciones externas, que también podría ser una solución. Imaginemos que no tenemos una signal board de 5 voltios y tengo una signal board de 24 voltios o las salidas integradas en nuestro PLC son de tipo DC, es decir, salidas a transistor. En ese caso sí que podría realizar
operaciones de salidas rápidas, pero el problema es que las entradas de nuestro circuito integrado son de 5 voltios. Aquí yo he probado varias cosas, pero desde luego la solución más profesional, que es la que se utiliza en los drivers industriales, es utilizar optoacopladores. He montado el circuito en función a esto, de forma que he utilizado 2 optoacopladores. Los optoacopladores me van a permitir hacer 2 cosas. Por un lado, atacar el drive con señales de 24 voltios y además aislar la parte de control con la parte de potencia, ya que los optoaisladores o los optoacopladores son emisores de luz y no existe conexión eléctrica entre estas 2 partes del circuito. Bueno, es una solución un poco más elaborada, hay que soldar algún componente más, pero funciona perfectamente. De igual forma he utilizado una única fuente de alimentación que sirve para el motor y además para la parte de 5 voltios, de todo lo que son las señales de 5 voltios del circuito integrado el A4988, pues he utilizado el regulador de tensión que me he visto anteriormente, el 7805. Bueno, esta solución de los autoacopladores siempre la podemos utilizar de forma que, trabajando con una tensión superior, podamos gestionar señales de menor tensión, por ejemplo. A modo de ejemplo, aquí muestro mi prototipo realizado con el integrado A4988, que lo he montado en un circuito impreso de prototipos. Este es el circuito completo que va a permitirnos controlar un eje lineal, que también utiliza motor paso a paso. En este caso, este pequeño entrenador me sirve para hacer posicionamiento de un eje, utilizando no solo la parte que vamos a ver de programación en este video tutorial, sino utilizando los objetos tecnológicos que disponen los S7200 en TIA Portal. Otra opción de drive es la controladora TB6600. Es el mismo concepto que el anterior. En este caso, la gran ventaja es que nos encontramos con un dispositivo completamente montado, además con un aspecto próximo a lo que se entendería como un controlador industrial. Dispone de un disipador de calor con unos orificios atornillado a un rack o a un cuadro eléctrico. Los bornes de tornillo además son extraíbles y no tenemos que andar haciendo ningún tipo de soldadura, lo podemos conectar fácilmente sin necesidad de añadir componentes nuevos. De igual forma que otros drives, tiene los bornes para las señales de control y los bornes, en este caso la parte inferior, para las señales de potencia, la alimentación y la conexión del motor. Este controlador tiene una gran ventaja con respecto a otros, y es que todos los bornes de control tiene la parte positiva y negativa separadas en tornillos independientes, de forma que nosotros podemos aplicar aquí señales positivas o señales negativas. Todo dependerá de cómo hagamos los puentes entre todos los negativos con respecto al sistema de control principal, el PLC, o todos los positivos con respecto a la alimentación del control principal. Vemos que en la parte de la señal de control tenemos una entrada de habilitación, tenemos la entrada de dirección y la de pulsos. La entrada de habilitación es una entrada opcional, evidentemente si se quiere hacer un control ya más riguroso del motor. Si queremos deshabilitar el motor tendremos que gestionar esta señal, pero en principio para las pruebas no es necesario conectarla. De por sí ya veréis que yo no la tengo conectada, yo simplemente estoy utilizando las 2 señales principales, la de los pulsos y la de la dirección. En este caso, como son señales positivas, lo que tengo que hacer es, a través del control principal, el PLC, aplicar aquí pulsos o señales digitales, en este caso el positivo. Si hago una configuración para trabajar con señales negativas es exactamente igual, pero en este caso lo que tendré que aplicar aquí, tanto la entrada de pulsos como de dirección, son señales de tipo negativo. Yo me voy a quedar con esta configuración, que es la que vamos a utilizar para nuestras pruebas. En la parte de fuerza nos encontramos los bornes para el motor, denominados B y A. En este caso es un motor de tipo bipolar, pero exactamente igual que comentamos para el circuito integrado anterior. Se pueden utilizar motores unipolares siempre que dejemos desconectado el terminal intermedio de cada uno de los devanados. Aquí tenemos la fuente de alimentación para los motores, que puede estar comprendida entre 9 y 40 voltios. Además podemos conectar motores que consuman hasta 4 amperios. En la parte superior tiene unos microrutores, unos microswitch, que en función de cómo los conectemos podemos configurar la salida en corriente con la que va a trabajar. Además, 3 de estos microswitch van a servirnos para configurar el tipo de pasos con el que trabaja el motor. Podemos hacer una configuración con pasos enteros, con medios pasos, con cuarto de pasos y hasta un 32avo de paso. Esta controladora, con respecto a la anterior, en este sentido tiene una desventaja, y es que en la configuración de los pasos se configura de forma manual con estos microruptores. No es posible hacer esa configuración eléctricamente como ocurría en el circuito integrado de Pololu. No obstante, si esta parte no es
un impedimento, para mí, desde luego, es la mejor solución para controlar un motor de una forma sencilla a través de señales de tren de pulsos. Bueno, pues nos quedamos con esta configuración y vamos a ver cómo se conecta al PLC. En este caso, como las entradas de la controladora son de 5 voltios, voy a utilizar la misma configuración que hemos visto anteriormente. En un PLC S7214 con salidas a relé, inserto una signal board con salidas a 5 voltios. Requiero una fuente de alimentación de 5 voltios para la signal board y lo que hago es que utilizo de igual forma el circuito integrado regulador de tensión 7805. Utilizo una única fuente de alimentación que me va a servir para el motor y además para la alimentación de 5 voltios que requiere la signal board. La signal board tiene conectadas sus salidas a las entradas de pulsos de dirección, de igual forma que hemos visto en el circuito anterior, y aquí, bueno, he conectado, como veis, la entrada de habilitación a una salida digital convencional del PLC, a una salida relé, de forma que si le aplico 5 voltios, el motor se deshabilita y si no le aplico nada, el motor se encuentra habilitado. Esto es opcional, yo no lo voy a utilizar, simplemente la tengo aquí representada por si alguien quiere hacer un circuito algo más completo. Bien, pues esta es una de las configuraciones, la configuración que vamos a utilizar, ya que aquí tengo insertado en mi PLC la signal board de 5 voltios, pero si tuviese que realizar el circuito con una signal board de 24 voltios o con las salidas digitales de mi PLC a 24 voltios, en este caso podría separar completamente la alimentación del motor con respecto a la alimentación de las señales de control que necesita el controlador de motor. Investigando por ahí el circuito interno de esta controladora, he visto que las entradas que tenemos aquí en esta parte de control son de tipo octoacoplado, por lo tanto, en la adaptación a 24 voltios es bien simple, simplemente ponemos una resistencia alimentadora de aproximadamente unos 1000 ohmios, de forma que los 24 voltios se queden en 5 voltios para atacar las entradas de control que tiene el TB6600. Solamente se pone una resistencia, ya que es una resistencia limitadora para limitar la tensión del LED del octoacoplador. En este caso la tensión de 24 voltios puede ser la de salida del PLC. Si utilizo la salida de 24 voltios del PLC para alimentar más cosas, tendré que tener en cuenta los consumos y a lo mejor debería recurrir a una fuente de alimentación auxiliar. Pero en este caso, para las pruebas que voy a hacer, perfectamente podría utilizarlo de esta manera que está configurado aquí. Y bueno, y la última configuración que se me ocurre que podemos hacer es utilizar un PLC DC-DC-DC, es decir, en este caso sí que la salida es una transistor, por lo tanto con un PLC de este tipo sí que debo recurrir a una fuente de alimentación externa, tanto para alimentar el propio PLC como para alimentar el circuito que va a gestionar las salidas que van a atacar las entradas de la controladora TB6600. Como son salidas a 24 voltios, también pongo las resistencias limitadoras para los LED de los octoacopladores. Es una configuración muy parecida a la que hemos visto en el esquema anterior, en este esquema. La única diferencia es que voy a utilizar las salidas DC que tiene integradas el propio PLC. De igual forma que el circuito anterior, la tensión de alimentación del motor es completamente independiente de la tensión de alimentación de las entradas del controlador. Bueno, pues con esto hemos terminado con la parte de conexionado y la parte de configuración del sistema eléctrico que vamos a utilizar para controlar nuestro motor paso a paso. Hemos visto diferentes posibilidades, pero en realidad nosotros lo que vamos a utilizar es esta. Esta es la configuración que vamos a utilizar en nuestro circuito de pruebas y es en la que vamos a basarnos para enseñar ahora cómo hacer una sencilla programación para mover el motor paso a paso. Bueno, pues aquí tenemos nuestro circuito completamente montado. Vemos que es un PLC con salidas a relé. Aquí tenemos la signal board de 5 voltios y el conexionado para las señales de pulsos y de dirección, además de la fuente de alimentación de 5 voltios. Tengo aquí un circuito que utilizo habitualmente para conseguir diferentes tensiones utilizando una única fuente de tensión. En este caso lo que tengo aquí es un circuito integrado 7805 con el que a través de estos pines obtener 5 voltios estables. Esta va a ser la fuente de tensión que voy a utilizar para alimentar la signal board y además para aplicar señales a las entradas de pulsos de dirección de nuestro controlador. Aquí tengo el controlador, ya lo tengo configurado, en este caso lo tengo configurado con medios pasos y la parte de potencia está conectada al motor. Es un motor de tipo unipolar y por eso tengo desconectados los terminales centrales de los devanados. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de configuración y programación del PLC.
bueno, para facilitar las cosas y que el vídeo dure menos, aquí ya tengo creado un proyecto en Diaportal, he insertado mi CPU, es un S7200 con salidas a relés, y por eso también tengo pinchada una signal board con salidas a transistor, con salidas DC a 5 voltios. Vemos que el direccionamiento de salidas para la signal board se hace en el byte 4, y como tiene 4 salidas, está direccionando en los bits 0, 1, 2 y 3. Es decir, que el direccionamiento para esta salida será la 4.0, la 4.1, la 4.2 y la 4.3. En principio, si yo no le digo nada, estas son salidas convencionales, son salidas digitales que se pueden utilizar con normalidad en el programa como cualquier otra salida a relé que tiene nuestra CPU. Lo que tengo que hacer es decirle qué salidas de esta signal board van a ser utilizadas para el tren de pulsos. Para ello lo que tengo que hacer es entrar en las propiedades de la CPU y activar algunos de los generadores de pulsos que tiene este PLC. Vemos que tiene 4 generadores de pulsos y voy a activar uno de ellos. El primero que está aquí es perfecto para poder realizar la configuración deseada. Entro en la configuración y veo que está desactivado. Lo primero que tengo que hacer es activarlo. Le puedo poner un nombre diferente al que está aquí. Este es perfecto, así que se lo mantengo. Ahora elijo el tipo de señal que voy a utilizar para las salidas de impulso. Por defecto está PWM, por lo tanto elijo cualquiera de los PTOs que yo necesite. En este caso, el PTO que yo necesito es el de impulsos por el canal A y el cambio de sentido de giro por el canal B. Ahora lo que tengo que hacer es configurar la salida que voy a utilizar para el tren de pulsos y la salida que voy a utilizar para el cambio de sentido. Vemos que aquí se puede modificar y elegir cualquiera de las salidas, en este caso de la signal board, porque las salidas a relé no están aceptadas. Si esta CPU fuese un PLC con salidas a transistor, evidentemente aquí saldrían también todas las salidas que tiene integradas dicha CPU. Hay que detallar que en las CPUs anteriores a la versión 4.0 de firmware no se podían elegir las salidas para configurar los trenes de pulsos ni la salida de sentido, es decir, estas salidas eran fijas y había que utilizar las que proponía Siemens en la configuración de ese modelo de CPU. Aquí ahora lo que voy a hacer es activar o no la salida de sentido. Vemos que por defecto está activada, lo que parece lógico. Evidentemente, si yo quiero invertir el sentido de giro del motor, tengo que utilizar una salida digital para aplicar la señal de 5 voltios en la entrada del controlador del motor y así poder cambiar el sentido de giro de dicho motor. Si yo mantengo activada esta salida de sentido, significa que el PTO se apodera de ella. Por lo tanto, aunque yo luego la programe, si yo quiero utilizar, como va a ser ahora mi caso, de forma independiente por programación, lo que hay que hacer es desactivarla. Si tuviese que configurar, por ejemplo, un eje con los objetos tecnológicos, como veremos en otro vídeo tutorial, en este caso sí que la dejaría activada, ya que el objeto tecnológico haría uso de ella para invertir el sentido de giro. En este caso, la inversión de sentido de giro la voy a hacer como una salida convencional, mediante programación, por lo tanto, la dejo desactivada. Vemos que ya esta CPU ha liberado la salida 4.1 y yo la podré utilizar a mi gusto en programación. Bien, lo que hemos hecho ha sido configurar el PTO en Diaportal, pero estamos offline. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos que enviar el programa a la CPU online, es decir, al equipo externo. Si no se lo mandamos, la CPU online no sabe que acabamos de configurar el generador de impulsos PTO. Por lo tanto, siempre hay que enviar el hardware a la CPU externa para que sepa la configuración que le acabamos de dar. Le doy a enviar y cargo la configuración que acabo de realizar para el tren de pulsos en la CPU. Bueno, pues ya la CPU sabe que acabamos de configurar un tren de pulsos. Ahora lo que vamos a hacer es una actividad de velocidades fijas, de forma que cada vez que demos a un interruptor, el motor vaya a una velocidad fija previamente preseleccionada por programación y que además podamos invertir el sentido de giro del motor. Bueno, vamos al bloque de programa, voy a abrir el objeto main y antes de empezar a hacer cualquier tipo de programación, lo que vamos a hacer es, dentro de las instrucciones avanzadas, seleccionar el generador de impulsos PTO. Vemos que esta función está activada, y está activada porque estamos trabajando con una CPU cuyo firmware es 4.2. Si fuese una CPU con un firmware anterior, esta función no aparecería o aparecería de color gris, ya que no se podría utilizar. Por lo tanto, es imprescindible que tengamos una CPU con firmware 4.2 para poderla utilizar. La arrastro. Como esta función es un bloque FB, requiere un DB a instancia, por lo tanto me lo va a generar nada más insertar la función. Le puedo dejar el nombre que me propone por defecto, está correcto, así que acepto, me genera el DB
y ya tengo aquí la instrucción que voy a utilizar como generador de tren de pulsos. Vemos que como cualquier otra función de Step 7 tiene una serie de entradas y una serie de salidas. En principio la salida no la voy a utilizar, salvo si me diera algún error, utilizar la salida status para ver el tipo de error y consultar en la ayuda de TIA Portal qué significa y poder solucionarlo. Lo que vamos a hacer es utilizar las entradas para que me funcione el tren de pulsos a una determinada frecuencia. Vemos que tiene la entrada de habilitación, como siempre, para habilitar el bloque. La entrada REC, que es la entrada que nos va a permitir que la frecuencia que nosotros aquí escribamos pase al tren de pulsos. Si está en false, no va a enviar el dato al tren de pulsos, por lo tanto se mantendrá la última frecuencia que se le haya enviado. Si está en true, que es lo que voy a hacer, siempre que sea verdadero, el valor que esté aquí se va a enviar al tren de pulsos. Perfectamente podría controlar esta entrada con una combinación lógica de contactos, con una combinación lógica de variables. Y ahora vamos a configurar estas dos entradas. Evidentemente esta es la frecuencia, por lo tanto tengo que dar aquí un valor numérico en hercios para que se envíe al tren de pulsos. Yo no quiero que sea un valor fijo, por lo tanto voy a crear una variable y veo que el formato de esta entrada es para números dobles enteros sin sin. Por lo tanto, tengo que escribir aquí una variable adaptada a esta entrada. Voy a crear una marca de doble palabra, la MD60 está bien, por ejemplo. Le voy a poner un nombre a la variable para identificarla claramente de las demás. Le voy a decir que esto es el valor de frecuencia. Bien, pues ya tengo creada mi variable y ahora vamos a poner aquí la configuración hardware o el direccionamiento hardware que tiene nuestro tren de pulsos. Vamos a ver. Aquí lo que hay que escribir es un número, un identificador hardware para la configuración de este tren de pulsos. Para ver el número que tiene esta configuración podemos hacerlo de varias formas, ¿no? La más inmediata es que demos al botón derecho del ratón sobre la CPU del árbol de proyecto, busquemos propiedades y vemos que aparece una ventana con varias pestañas y una de ellas dice que son las constantes del sistema. En las constantes del sistema tenemos unas variables que son de valor fijo, por eso son constantes, evidentemente, y localizamos la que hemos configurado como tren de pulsos PTO. Vemos que es esta, que es el controlador de pulsos 1, y vemos que está configurado como PTO. Pues el identificador hardware es el 256, por lo tanto, yo aquí tendré que poner el 256. Bien, lo puedo escribir perfectamente, lo acepta sin ningún problema, ¿vale? O bien puedo acceder al menú contextual de variables y localizar aquí la constante de sistema que yo necesito, que es localPulse 1. Y evidentemente, si la selecciono, me dice el direccionamiento, el identificador hardware para este generador de impulsos. Bien, pues ya tengo creado el programa para mover el motor a velocidades fijas. He creado 3 segmentos iguales, bueno, en realidad 4. En cada segmento lo que he hecho ha sido poner una operación de transferencia o move, enviarle un valor fijo a la variable valor de frecuencia con una entrada conectada a su patilla de habilitación. Así, cada vez que activamos la entrada correspondiente, lo que ocurrirá es que se le enviará el valor de la frecuencia a la variable MD60 y esta a su vez a la entrada de frecuencia del bloque de control de pulsos, como ya vimos anteriormente. Todo está creado en el bloque FC1. Vemos una operación de transferencia para enviar 200 Hz, velocidad media. Vemos una operación de transferencia para enviar 500 Hz, que es la velocidad máxima. Yo estoy haciendo pruebas y más o menos mi motor funciona hasta unos 550 Hz bien. A partir de ahí pierde par y se para y empieza a vibrar, por lo tanto le da un cierto margen y para mí la velocidad máxima va a ser de 500 Hz. Y además, para parar el motor, lo que voy a hacer es enviarle 0 Hz. Con esta frecuencia lo que ocurre es que el motor sigue alimentado, el eje queda bloqueado, de forma que si tuviese una carga el eje no lo movería. Para poder liberar el eje, lo que hay que hacer es deshabilitar el controlador del motor. En este caso lo que hacemos es que le enviamos una frecuencia 0, pero los devanados siguen funcionando. Y ya por último, tenemos una entrada para poder invertir el sentido de giro. Como la salida 4.1 de la Signal Board la liberamos antes del PTO al hacer la configuración hardware, yo aquí la controlo de forma manual con una entrada y cada vez que se active lo que hará es que invertirá el sentido de giro del motor con respecto a su funcionamiento anterior. Envío el programa, lo cargo. Bueno, pues vamos a probar su funcionamiento. Al accionar la primera entrada, el motor gira a una velocidad más baja,
accionamos la segunda entrada, el motor gira a velocidad media, que son 200 Hz, y al accionar la tercera entrada, el motor gira a máxima velocidad, que son 500 Hz. En cualquiera de las velocidades puede invertir el sentido de giro con la entrada que ha asignado para ello. Y además con la entrada I07 lo que hago es que le envío 0 Hz al controlador de pulsos y el motor se para. En este caso, cuando se le ha enviado 0 Hz, lo que está ocurriendo es que el devanado sigue funcionando y mantiene bloqueado el eje. La única forma de desbloquear el eje sería habilitando la entrada de Enable que dispone el controlador del motor. Bueno, pues para terminar vamos a ver el programa al que hacíamos referencia al comienzo de este vídeo, en el que vamos a poder controlar progresivamente la velocidad del motor mediante dos entradas, una para subir la velocidad y otra para disminuirla. Para ello ya he creado un bloque FC2 en el que tengo todo el programa hecho. El programa se basa en dos operaciones aritméticas, una de suma y otra de resta. En la suma lo que voy a hacer es que voy a incrementar un valor determinado, la frecuencia, a la variable de valor de frecuencia, de forma que el valor que tenga ya esta variable se le incrementa el valor que nosotros asignemos aquí cada vez que se active la entrada Enable. Evidentemente este valor de frecuencia se enviará al bloque del control PTO y así en este caso aumentará la velocidad del motor. Además, he puesto aquí una comparación para evitar que la frecuencia supere los 500 Hz, ya que es la máxima velocidad a la que mi motor va a funcionar correctamente. La entrada con la que voy a incrementar, que es la entrada I01, y para evitar que cada vez que accione el pulsador el incremento lo haga con una sola pulsación de un golpe, porque cada vez que se ejecuta el ciclo de scan esta operación matemática se ejecutaría y prácticamente sería instantáneo la subida entre 0 y 500, incluso más, pues lo que voy a hacer es voy a poner un bit de la marca de ciclo, en este caso la frecuencia más rápida, con flanco positivo. De esta forma, aunque mantenga aquí accionado el pulsador incrementa en este caso, solamente se incrementará el valor cuando se produzca el flanco en el tren de pulsos de la marca de ciclo. Exactamente igual he hecho para decrementar, he utilizado la operación aritmética de resta, aquí lo paro el valor de la frecuencia siempre si es mayor o igual a 1, no pongo 0 para que no se me baje de ese valor y me dé error el bloque, y exactamente igual hago para evitar que el ciclo de scan me decremente el valor de la frecuencia de forma instantánea. Pongo la entrada I00 que es la que va a bajar la velocidad y en serie le he puesto un contacto de la marca de ciclo con flanco positivo. Mantengo el segmento para invertir el sentido de giro del motor y además mantengo la operación de transferencia para parar el motor enviando 0 Hz a la frecuencia. El OV100 lo dejo como en el ejercicio anterior, de forma que cuando arranque el PLC siempre le meta valor 0 a la frecuencia, y vamos a modificar el OV1, suprimo el FC1 que es del ejemplo anterior y vamos a poner el FC2 que es donde tengo el control progresivo de velocidad. Envío el programa. Ya tengo cargado el programa y vamos a ver su funcionamiento. Bien, el motor está parado. Con la entrada correspondiente incremento el valor de velocidad. Vemos que se aumenta progresivamente. Con la entrada de bajar velocidad decremento la velocidad de giro del motor. Invierto el sentido de giro. Y paro. Incremento la velocidad hasta el máximo. Invierto el sentido de giro y disminuyo velocidad. Bien, pues con esto finalizamos este video tutorial. Espero que os haya sido de utilidad. Ha sido un video tutorial un poco largo, pero yo creo que merecía la pena contar todo lo que hemos visto aquí para entender un poco cómo se realiza un ejercicio sencillo de motion control. En el próximo video tutorial continuaremos trabajando con actividades de motion control y intentaremos explicar cómo poner en marcha y configurar un eje lineal con un motor paso a paso mediante los objetos tecnológicos de TIA Portal. Hasta otra.